de la materia programación. En particular vamos a tratar de hacer la resolución conjunta de un programa que calcula la división y el resto de dos números enteros, es decir, los operadores mod y div que hemos venido utilizando hasta el momento. La operación a realizar va a tener que operar sobre dos enteros ingresados por teclado. Y la particularidad es que vamos a hacer la división entera calculándola por medio de restas sucesivas. Es decir que, por ejemplo, si tenemos dos números enteros ingresados por teclado que son num1 igual 13 y num2 igual 3 y queremos hacer la división entera entre 13 y 3, el algoritmo consistirá en contar cuántas veces podemos quitarle el número 3 al 13, que es lo que está ejemplificado gráficamente en esta zona. Es decir, hacemos una resta, 13 menos 3, que nos da 10, incrementamos un contador. Nos queda 10. 10 menos 3, 7. Incrementamos el contador a 2. 7 menos 3, 4. Incrementamos el contador a 3. 4 menos 3, 1. Incrementamos el contador a 4. Dándonos como resultado 4, que es el resultado de la división entera, 1, que es el resto de la división entera. Entonces, para implementar un algoritmo que haga el resultado de la división entera por medio de restas sucesivas, el algoritmo deberá detectar cuál de los dos números es el mayor para poder restarle al mayor el menor y implementar por medio de restas sucesivas un contador que se va incrementando contando la cantidad de veces que se puede hacer esa resta hasta que será la condición de parada de un bucle, el resultado que nos queda después de restarle un número al otro sea menor que el número que estamos restando, en cuyo caso vamos a quebrar el número y lo que nos quede en esa variable será el resto de la división entera. Bien, ese sería un análisis. Entonces, ahora vamos a pasar a implementar directamente el código utilizando el IDE CodeBlocks, pero algunas cosas a tener en cuenta. Lo primero será que vamos a levantar dos números, num1 y num2, que son dos enteros, y lo primero que deberemos determinar es qué número restarle a qué número, es decir, determinar cuál de los dos es el mayor para saber en qué orden o cómo vamos a hacer la división. Lo primero será declarar las variables que vamos a utilizar, que en nuestro caso son todas del tipo entero, en donde vamos a tener num1 y num2, que son las dos variables de entrada. Vamos a utilizar una de nombre res, donde vamos a almacenar el resultado de la división entero, otra que vamos a denominar resto, que es donde vamos a almacenar el resto de la división entera, ¿sí? Y por ahora nos conformamos con esas. Bueno, lo primero a implementar en el programa será pedirle al usuario que ingrese las dos variables de entrada. Ingrese dos enteros, que vamos a levantar con un scanf y los vamos a almacenar en las variables num1 y num2 respectivamente. Recordamos siempre utilizar el operador ampersand. Bueno, lo siguiente será determinar cuál de los dos es num1 o num2, cuál de los dos es el mayor para saber cuál restarle a cuál, ¿sí? Para implementar el cociente por medio de restas sucesivas. Entonces, lo que vamos a hacer es usar una selectiva doble, ¿sí? Para que si num1 es mayor o igual que num2, lo que vamos a hacer es a num1 restarle num2 sucesivas veces. ¿Hasta cuándo vamos a restar num1 a num2? Hasta que num1 ya deje de ser mayor o igual que num2. Entonces, mientras que num1 sea mayor o igual que num2, lo que vamos a hacer va a ser a num1
restarle num2 y almacenarlo en num1. Y incrementar el operador del resultado res, que va a ser en donde vamos a contar la cantidad de veces que hacemos la resta, para lo cual necesitamos tener inicializada la variable res. ¿Sí? Entonces vamos a inicializarla, por ejemplo, en este lugar, en 0. Bueno, entonces, en este bucle vamos a quitarle a num1, num2 y contar la cantidad de veces que podemos hacer esto hasta que num1 deje de ser mayor o igual que num2, en cuyo caso lo que nos quede en la variable num1 será el resto. ¿Sí? Entonces, en resto nos guardamos el valor que quedó en num1. Esta será la operatoria en el caso de que num1 sea mayor o igual que num2. En caso contrario, ¿sí? Sería el else, lo que tendríamos que hacer es la operación contraria, es decir, hacer este mismo cálculo pero invirtiendo num1 por num2. Ahora es, mientras que num2 sea mayor o igual que num1, a num2 le resto num1 y incremento el contador. Por último, el resto va a ser lo que me quede en num2. ¿Sí? Acá me están faltando las llaves del else. Ahí está. Entonces, si num1 es mayor o igual que num2, restamos sucesivas veces num2 a num1 y vamos contando la cantidad de veces, y por último el resto que nos quedó en num1 lo almacenamos el resto, lo mismo pero invertido en caso de que num2 sea mayor que num1. Y por último nos estaría faltando imprimir el valor de estos dos resultados. Volvemos a probar. Vamos a probar uno que tenga resto, no sé, el 15 y el 4. El resultado de la adición entera es 3. El resto de la adición entera es 3. Está bien. Y entonces vemos que nuestro algoritmo básico funciona. Ahora, podemos hacernos algunas preguntas. ¿Qué es lo que pasa si alguno de los datos de entrada, es decir, num1 o num2, es negativo? Bueno, en ese caso nuestro algoritmo dejaría de funcionar, ¿sí? Porque nuestras condiciones a evaluar ya no funcionarían. Entonces, lo que deberíamos hacer es incluir algo de inteligencia en nuestro algoritmo, en tal sentido de, en caso de que num1 o num2 sean negativos, invertir el signo al que sea negativo para que nuestra sección de código funcione, y a la hora de implementar el resultado, contemplar ese signo. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Agregando algo de código en esta zona. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Podemos usar una variable denominada multiplicador 1, inicializada en 1, y multiplicador 2, también iniciada en 1, para también iniciada en 1, en donde en caso de que alguna de las variables num1 o num2 sean negativos, invertirle el signo multiplicador por -1 y por -1, y al final, a la hora de devolver el resultado, multiplicarlo por esos dos multiplicadores que van a contemplar ese, y agregarle la lógica que nos permita invertirle el signo. En este caso, si num1 es menor a 0, ¿qué es lo que haríamos?
guardarnos nuestro multiplicador 1 con el valor menos 1, es decir, guardarnos el signo, e invertirle el signo a num1. Y lo mismo para num2. Si num2 es menor a 0, invertiremos el signo del multiplicador 2 y nos guardaremos el num2 menos num2. Entonces, a la hora del algoritmo nuestro sigue funcionando porque los convertimos a los dos positivos, pero para contemplar el signo, antes de devolver el resultado, vamos a multiplicar por multiplicador 1 por multiplicador 2. Lo volvemos a probar. Vamos a poner un negativo ahora, menos 12 y 5, por ejemplo. El resultado de la división entera es menos 2. El resto de la división entera es 2. Funciona correctamente. Y vamos a probar ahora con dos negativos. Vamos a poner el menos 123 y el menos 13. El resultado de la división entera es 9 y el resto de la división entera es 6. ¿Sí? Sigue funcionando. Bien, y ahora para evolucionar un poco más con nuestro ejemplo, ¿cómo deberíamos modificar este algoritmo para permitirle al usuario que realice estas divisiones sucesivas veces? Es decir, tantas veces como quiera. Bueno, lo que haremos será agregar un bucle, ¿sí? En este caso sería en esta sección un hacer mientras que una determinada respuesta que vamos a estar continuamente preguntándole al usuario, ¿sí? Mientras que la respuesta sea así, vamos a repetir. Entonces, lo que haremos acá será, después de haber terminado de procesar dos operadores, volverle a preguntar si quiere realizar otra adición. Sí o no. Y escanear el valor en la variable respuesta, que nos está faltando declararla. Vamos a declarar arriba, que es una variable de tipo jar. Y la vamos a entonces el algoritmo, como hace un hacer mientras, va a ingresar independientemente del valor de respuesta, va a ejecutar todas las operaciones una vez, le va a preguntar si desea realizar otra división y en función de la respuesta le va a mantener dando vueltas. Fíjense que lo que nos estaría faltando acá sería actualizar nuestros multiplicadores antes de volver a realizar una operación para que no mantenga los valores anteriores. Lo probamos. Valor negativo, menos 1564 y 125. El resultado de la división entera es menos 12. El resto de la división es 64. Y ahí vemos que no anduvo, porque la
la respuesta la levantó y el proceso terminó. Bueno, eso es porque nos está faltando un F-flash. Después de haber leído los dos enteros, vamos a probar. Menos 1234 y 65. ¿Sí? Y ahora sí nos deja la opción de volver a ingresar. Decía realizar otra edición, vamos a ponerle que sí. Ingrese dos enteros, 123 y 43. El resultado de la división entera es 2. El resto de la división entera es 37. Desea realizar otra división, le ponemos que no. Y el proceso termina correctamente. Bueno, esta ha sido la explicación del sexto ejemplo de la teoría 7.